Y vamos a avanzar con nuestra información internacional, poniendo el foco en Gaza. Mientras la situación humanitaria se agrava, las Fuerzas de Defensa de Israel, las FDI, se preparan para comenzar una nueva ofensiva a gran escala en el enclave. Este martes intensificaron las operaciones en el norte y atacaron posiciones de Hamas en partes del este de Rafah, según informaron este miércoles justamente las FDI. El gobierno de Joe Biden informó que todavía no recibió un plan creíble de evacuación de civiles en Gaza. Sin embargo, según dos fuentes del Congreso, inició un proceso para avanzar con un nuevo acuerdo de armas por $1.000 millones para Israel. Vamos a conectarnos por todas estas cuestiones tan complejas con José Levi, nuestro corresponsal internacional en jefe desde Jerusalén, con más detalles de lo que está sucediendo. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Lo que aseguran en el ejército israelí es que tienen ahora 3 divisiones de su ejército en el interior de Gaza, en el norte, en el centro y en el sur. En el norte, principalmente en el área de Jebalia. Esto después de que hubiesen salido ya las tropas israelíes en las últimas horas de la zona de Zeitún. Y entonces vemos que también hay bombardeos intensos en la zona de Nuseirat, en el centro de Gaza. Se habla de decenas de ataques aéreos. Todo esto cuando existe también lo que sería una presencia militar creciente en la zona que está colindante, marginal con Rafah, que está en el sur de Gaza, esta zona que advirtió el presidente Joe Biden al ejército israelí, a Israel, no entrar en ella sin que haya un programa que impida el sufrimiento del más de 1 millón de personas que se encontraban en este área. Entonces lo que vemos es que especialmente en las zonas orientales de Rafah es que ya se habla en organismos internacionales de más de 600.000 personas que habrían salido, o sea, una parte muy importante de los desplazados internos palestinos que se encontraban en el sur de Gaza, en la zona de Rafah, ya habrían sido desplazados a la zona sobre todo de Al-Mawazi, que es una zona costera, pero organismos internacionales aseguran que las condiciones ahí son realmente extremas. Todo esto cuando hay que recordar que hace tan solo una semana Joe Biden le dijo a CNN que si Israel llevaba a cabo una ofensiva en la zona de Rafah, que ahora ha sido parcialmente evacuada, esto podría llevar a que Estados Unidos dejara de suplir armas, bombas especialmente pesadas a Israel. Pero ¿qué es lo que vemos? Que junto a esa advertencia, ahora sabemos en CNN de fuentes estadounidenses que se está preparando ya de manera preliminar en el Congreso lo que sería la aprobación de una ayuda militar adicional a Israel de más de $1.000 millones que incluye vehículos, también incluye lo que son obuses de tanque, también de mortero, y todo esto en un proceso que se prolongará durante bastante tiempo, pero que deja claro que Joe Biden, a pesar de esta advertencia a Israel de hace una semana, sigue con ese compromiso de permitir lo que él califica sería la defensa de Israel. Nacho. Una pregunta que por supuesto se une a este contexto que estás contando, siempre lo decimos, es realmente complejo. ¿Es real este objetivo declarado de Israel de derrotar e incluso poder eliminar a Hamas, José? Bueno, lo que dicen ahora el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, es que han logrado terminar con lo que es la organización militar que era
Hamas. Ahora ya se habla de, dice él, grupos terroristas que actúan, pero ya no dentro de lo que era la organización militar que permitió los ataques, las masacres del pasado 7 de octubre. Pero junto a esto existe el debate entre Israel y Estados Unidos, e inclusive ahora vemos en el interior de Israel sobre qué es lo que puede pasar en Gaza el día de después. Vemos que el primer ministro Benjamin Netanyahu asegura que él no está dispuesto a que lo que era Hamastán, refiriéndose a la zona controlada por Hamas, se transforme en Fatahstán, refiriéndose al hecho de que el Fatah, que es la organización de la OLP que controla grandes partes de la ribera occidental, pudiera hacerse con el control también en Gaza. Pero ahora Yoav Gallant, el ministro de Defensa, él asegura que hay que impedir que haya un vacío de poder, hay que impedir que por un lado Hamas pueda regresar a hacerse con el control de Gaza y por otro lado también hay que impedir, según él, que sea Israel la que se haga con el control también de los temas civiles en el interior de esta franja de tierra. Y está por otro lado lo que se habla en Estados Unidos, pudiera ser la opción más real, que es efectivamente que el Fatah, la OLP, se hicieran con el control de esta franja de tierra de nuevo. Esto a pesar de que en el año 2007 perdió el Fatah, perdió la OLP el control de esta zona en manos de Hamas desde entonces. Pero lo que dicen en Estados Unidos, lo que intentan verificar es cómo podría ser refortalecido ese gobierno palestino del Fatah, de la OLP, para hacerse con el control, quizás con apoyos importantes de protagonistas, tanto internacionales como muy especialmente del mundo árabe. Nacho. Bien. Es José Levi de Jerusalén, muy importante este último contexto que nos ha dado, explicándolo impecablemente qué puede venir por delante, ¿no? Con el contexto de fondo que siempre marcamos y que por supuesto está estipulado por el pulso del conflicto bélico. José, como siempre, muchísimas gracias. Más adelante actualizamos lo que vamos sabiendo. Far from a place of death and destruction, Gaza's children try to be children again. But everywhere you look here, you see the real cost of a war Israel says is against Hamas, what the UN has called a war on children. So many injured little ones, so many who've lost limbs. Mahmoud can no longer ride a bike. The 9-year-old lost both his arms in an Israeli strike. He's one of hundreds of children evacuated by Qatar for medical treatment. Mahmoud is finding ways of living a childhood shattered. He shows off how he's learned to use his feet to play video games. I want to fulfill my dreams. I want to be a journalist and a pilot, he says. The once independent child now needs his mother to feed him, dress him, and take him to the toilet. I ask what makes him so resilient. Because I'm from Gaza, because I'm Palestinian, he says, nothing can stop me. Most children here, like Mahmoud, don't want to talk about their injuries. They found sanctuary in this unlikely place. A compound Qatar built for World Cup fans, now turned into housing for nearly 2,000 Gaza evacuees, most of them women and children. It's a safe space to deal with the trauma of war and offers us a first-hand glimpse into the suffering which Israel has forced us to cover from afar by preventing international journalists from freely accessing the enclave. In this room, women gather for a session of Palestinian embroidery. It's therapy, a distraction, but how could anyone forget what they've been through and all they've lost? Alma quietly sits watching her grandmother embroidering, her wounded mother's in hospital, her injured father still in Gaza. ما توقعتش انها تعيش وتكمل
I didn't expect Alma to survive. She had a fractured skull, an amputated leg, shrapnel in her back, and a broken arm. Like many children, Alma has lost more than her leg. The blast that maimed her took her 8-month-old sister, Sham, who died in her arms, and her 6-year-old brother, Ahmed. I am sad about my brother and sister. Alma, choking back tears, can't say anymore. Everyone in this room is missing loved ones, those gone and those they've had to leave behind. Weighed down by grief and guilt, they tell us they deprive themselves of food and sleep. I've been sleeping on a couch. How can I sleep on a bed when my sons are sleeping in a tent and on sand? How can I eat when my children are hungry? Suhair's 3 children and husband are in Rafah. Like others, she desperately wants to get them out. She shows us pictures of what used to be home, where she was injured, where she lost her mother, 6-year-old niece, and 2 of her sons, all killed in a strike, she says, while they were sleeping. She gleams with pride talking about her boys. 16-year-old Sharif was top of his class. Mahmoud had just gotten a scholarship to study medicine abroad. Israel left no dreams. I now find myself thinking, I wish I had let my sons take up arms instead of dying like this. Suhair says she raised her boys to never carry weapons, to serve their people through their education. I want to tell them you destroyed the people, the mothers, you created more hatred. I used to feel for them, with the hostages. As a mother who's lost her children, if I could avenge my son's death, I would do it myself. Memories and photos, all she has left of them. When I go to sleep at night, I put my arms like this. I imagine I'm hugging Mahmoud and Sharif, hugging my mother. Pain in this place is palpable. Those who've made it out may have escaped the war, but there's no escaping the everlasting scars it leaves behind. Jumana Karachi, CNN, Doha.